Bueno, mi gente, seguimos en el nombre de Dios y con el poder de Dios seguimos con el bautismo. Entonces, realmente el bautismo, ¿cómo se interpreta de la mejor manera y cuál es la verdadera, digamos, el significado del bautismo? Entonces, nos devolvemos al pasado. En el pasado, en los tiempos del padre Abraham, el padre Abraham hizo una promesa con Dios, con el Señor, el creador de todo. Y Dios le dijo que tenía que circuncidar a sus hijos de la descendencia a él, pero de la descendencia, no de las descendencias, para presentárselos a él de cuáles iban a ser, digamos, los de, los de la descendencia a él. Pero eso no quería decir que eran todos, sino unos sí se circuncidaban y otros no, pero todos lo hacían ante un templo. Entonces, en ese tiempo se llamaba circuncidar. ¿Y qué se hacía? Era presentarle el hijo o la hija a Dios Todopoderoso. Entonces, hoy en día, digamos que ser humano sobre la faz de la tierra tendría que ser una persona que no tenga corazón, que no tenga ese ser de ir ante un altar y presentarle a su hijo al Dios, presentárselo. No como la mayoría lo quiere interpretar, que lo tiene que bautizar, que porque el diablo se lo va a llevar o que lo va a poseer o que no sé qué, es algo totalmente diferente. En ese tiempo se hacía era presentándole uno su hijo a Dios y en ese tiempo lo circuncidaban, unos sí, otros no. En ese tiempo se hacía así y se llamaba circuncidar, pero era presentarle ese hijo a Dios. Eso era en el pasado, pero eso se hacía en el pasado. Hoy en día estamos en el presente. En el presente se hace de otra manera y se hace llamar bautismo. El bautismo es eso. Ya no se circuncidan los niños, simplemente se les echa agua por medio de un padre, un sacerdote, que son los autorizados para eso. Y en esa ceremonia se le está presentando el hijo a Dios para que ese hijo lo conozca y lo bendiga, para que Dios sepa que, digamos, hay un ser humano que es fruto bendito de la creación de él y lo tenga en cuenta y lo lleve por el buen camino. Eso es un bautismo hoy en día. Y en el Antiguo Testamento o en el pasado era circuncidar, que se llamaba de otra manera, pero era lo mismo, lo único era que lo circuncidaban. Hoy en día, en el pasado, ¿qué se hacía? Con el bautismo, el verdadero bautismo en el pasado era lo que hacía Juan el Bautista, que era para las personas adultas. Las personas adultas primero confesaban sus pecados y después se iban y se metían en el río, se sumergían en el río porque a través del agua iban a ser purificados. Y eso se llamaba bautizo en el pasado. La persona se confesaba, pero en ese tiempo no era tan así. Las personas tenían que hacer muchas más cosas para que fueran perdonados sus pecados y duraba mucho tiempo para que esa persona fuera perdonada. Inclusive, a pesar de todo eso, a ellos los vestían o les ponían una marca queriéndole decir a todos que ellos estaban manchados por su pecado. Entonces, esa era una de las cosas que ellos tenían que hacer. Cuando confesaban sus pecados, iban al río y se sumergían en el río para que fueran purificados sus pecados, pero fuera de eso tenían que hacer muchas cosas. Eso se hacía en el pasado, hoy en día no. Hoy en día se llama de otra manera, pero se hace lo mismo, solo que más fácil, pero las personas no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque su orgullo no los deja. Hoy en día se llama confesión. Lo único que tiene que hacer hoy en día la persona es ir ante una iglesia católica, porque en esa iglesia es donde están los padres, los sacerdotes, que son autorizados por Dios para hacer eso aquí en la tierra a través de las manos de ellos. Muchas personas dicen, no, yo lo hago directamente con Dios, no necesito que ir allá a confesarme ante una persona que es más pecador que yo. Lo puede hacer, pero no es válido porque desafortunadamente o afortunadamente esas personas son las únicas para nosotros se nos perdonen esos pecados.
y hoy en día se llama confesión. Y en el pasado se llamaba bautismo. Entonces las personas realmente están confundiendo las cosas y están haciendo cosas que no son, porque ese no es el derecho de las cosas. Entonces realmente, mi gente, hoy en día son así las cosas. Una cosa era el pasado y otra cosa es el presente. En el pasado se llamaba de una manera y hoy en día en el presente se llama de otra manera. Entonces hay personas que lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. La única manera es ante una iglesia católica, que son los únicos permitidos por Dios para eso. Entonces, mi gente, ahí seguimos.